Bueno, impacto económico, programa 85, increíble, me encantan esos números redondos, aunque el 5 no sea tan redondo. ¿Qué temas podemos tratar hoy, Pipe? Pues Mauro, yo vi por ahí que Antonio García, una de las grandes cabezas del ELN, está pidiendo dinero para poder financiarse. ¿Qué te parece? Entonces, para que no delincan, para que no acosen a la población civil, piden dinero a cambio. ¿Cómo te parece eso? Me suena mucho a extorsión. Dejémoslo en remojo para analizarlo después con detalle. Karen, nuevos temas para tratar el día de hoy. En línea con el tema que propone Pipe, también está la nueva política antidrogas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro, en donde dice: voy a darle un subsidio a los cultivadores para que dejen de cultivar coca. Ah, entonces subsidio a los del ELN para que dejen de delinquir, subsidio a los cultivadores de coca. Pero ¿sabes qué? Ese tema sí me parece muy interesante porque nos permite entrar en el mercado de la coca. Hay desde hace varios meses una caída del precio de la coca y la gente se pregunta por qué se está dando, qué implicaciones tiene. Eso lo vamos a analizar. Bueno, Pipe, ¿cómo es el tema de los colombianos que están migrando? Pues Mauro, el año pasado tuvimos año récord de colombianos yéndose del país, más de medio millón, y pues hablé con un colombiano, un profesional que se va del país por mejores oportunidades laborales. Tema clave, los colombianos que se están yendo del país, tema crítico. Además de eso, Karen, y en medio de esa situación crítica, una buena noticia, el Fondo Monetario Internacional eleva las proyecciones. Así es, Mauricio, y lo vamos a analizar el impacto internacional, si eso es bueno, si es malo, si por el contrario es medio mediocre, ahí lo vamos a ver punto a punto. Buenísimo. Ok, sin ese resto lo vamos a acabar. Listo. Durante las últimas semanas se ha estado desarrollando un fenómeno que pocas personas creían posible, y es la disminución en el precio de la hoja de coca, que por supuesto hace parte de la economía ilegal, pero que también tiene un profundo impacto social. Mauricio, ¿qué está pasando? Así es, Karen, en la medida en que la economía de la coca es un sector ilegal dentro de todo el espectro económico nacional, pues las cifras no son precisas, no son del todo confiables. Sin embargo, la gente que hace trabajo de campo, que está allá en el territorio, ha mostrado una evolución bastante preocupante en los últimos meses. Por ejemplo, la arroba de hoja de coca en el suroccidente del país ha caído alrededor de 30% en esa región. Y un eslabón más elaborado de la cadena, que es la pasta de base de coca, ha caído alrededor de 25%. Eso representa grandes problemas para la población que se dedica al cultivo de la hoja de coca. No estamos hablando de la dimensión jurídica, no estamos hablando de la dimensión ética, estamos hablando de un problema económico, que es lo que estamos tratando de analizar. Incluso el presidente Gustavo Petro, en la instalación del Congreso la semana pasada, se refirió a esta crisis del sector. Se ha detenido el crecimiento del cultivo de la hoja de coca, pero empezó a bajar la cima. Por una razón fundamental, ha disminuido los envíos de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Mauro, pero entonces, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pues Pipe, se estima que hay alrededor de 400.000 familias dedicadas a los cultivos de coca. ¿Eso qué es? Eso es más o menos el 80% de las familias cafeteras, para que ustedes hagan una idea de la importancia social de este sector. Insisto, no estamos en una discusión ética y jurídica, estamos hablando de una realidad socioeconómica que también el país tiene que encarar. Tanto así que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha llamado la atención sobre esta crisis que se está abriendo para estos sectores de la población con la caída del precio de la coca. Y el gobierno, en consecuencia, en el mes de mayo, decidió dar un subsidio de 2 millones de pesos para cada una de estas familias, tratando de paliar un poquito esta situación. Mauricio, hay causas más profundas por las cuales pues hay comercialización y siembra, pero acá nos vamos a meter en el tema económico, y es por qué ha venido cayendo el precio de la hoja de coca. Pues hay varias hipótesis, Karen. Quizás la más importante tiene que ver con una ley básica de la economía. Aumenta la oferta, cae el precio. Ojo al área cultivada en Colombia según los datos de Naciones Unidas. Después del acuerdo de paz, donde más o menos se empezó a reducir el área cultivada, la disparada desde el año 2021 ha sido monumental. Aumenta la oferta de coca, cae su precio. Sin embargo, hay otras hipótesis que han lanzado algunos analistas. Por ejemplo, hay quienes señalan que con el acuerdo de paz, la desmovilización de las FARC rompió las cadenas de recolección y distribución de la hoja de coca, y eso evidentemente hizo que se quedara una buena parte de la oferta sin vender. Lo mismo dicen algunos sobre el Clan del Golfo, en concreto sobre la extradición de alias Otoniel, que puede haber roto esas cadenas de distribución. Y finalmente, hay gente que dice, mientras en Estados Unidos hay una gran expansión del fentanilo, inmediatamente se empieza a desplazar el uso de la hoja de coca, porque es el insumo básico de la cocaína en el mercado global. Son hipótesis de un lado, son hipótesis del otro, todo esto hay que evaluarlo, Karen. Así es, Mauricio, y hay que analizarlo de manos expertas como María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Así es, Karen, y para analizar qué está pasando con el precio de la coca en el país, tenemos con nosotros a la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente. Bienvenida, María Victoria, a Impacto Económico. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por invitarme a tu programa y buenas noches para quienes te están escuchando. María Victoria, hay distintos estimativos que muestran que el precio de la hoja de coca puede haber caído entre 25 y 30% en los últimos meses. ¿Qué cifras tienen ustedes en la Fundación? Pues mira, la realidad es que hay mucha especulación sobre esas cifras. No hay estudios serios, digamos, ni las Naciones Unidas ha hecho un estudio sobre el particular, ni tampoco el mismo Observatorio de Drogas tiene un estudio serio sobre el particular. La verdad, lo que hay es información anecdótica en distintos sitios y hay una variación importante. En algunos sitios hablan, digamos, el rango de reducciones entre el 20% y el 50%. Bueno, más allá de las cifras, ¿a qué se debe este fenómeno de caída del precio de la coca? Sí, mira, hay varias hipótesis, Mauricio, que están como circulando. El mismo gobierno ha planteado algunas hipótesis, pero en realidad, digamos, la hipótesis más fuerte para nosotros tiene que ver claramente con la sobreoferta de coca y de cocaína que se ha producido en los últimos años. Ponle que, digamos, la última medición que tuvimos de cultivos, 204.000 hectáreas aproximadamente, pues, digamos, una cifra realmente impresionante. No ha salido todavía el reporte de este año, pero es bien posible que haya habido un aumento adicional y además de todo con mayor producción de de cocaína por hectárea. Estamos hablando de más o menos unas 1.400 toneladas de potencial de producción, y si eso lo sumas con el potencial de producción que se estima solo en la región andina, que es de más o menos 2.500 toneladas, estamos hablando de que hay realmente una sobreoferta muy alta de coca y de cocaína. Con esta situación tan apremiante, ¿qué están haciendo las familias cultivadoras? Casi 400.000 familias cultivadoras de coca en esta crisis. En muchos sitios lo que vemos, por ejemplo, en Sardinata y Tibú, por ejemplo, hay un aumento importante en la minería de carbón que ha sido particularmente promovida por el ELN en esta región. También pues se ve, digamos, que algunas familias se están pasando a los cultivos de palma. Digamos, sí hay en Tumaco también se están pasando a minería. También están guardando algunos pues simplemente han dejado de recolectar la coca, otros han optado por que ya estaban metidos en la producción hasta de pasta de coca, base de coca, de cocaína. Lo que han hecho es que la están guardando y están esperando a que mejoren los precios. Bueno, ¿todo esto no constituye una gran oportunidad para descocalizar estas regiones del país que están tan dedicadas a la economía de la coca? Pues sin duda es una oportunidad perfecta, pero pues hay es una oportunidad perfecta por dos razones. Sencillo, pues obviamente es un incentivo para que las familias acepten con mayor facilidad cambiarse hacia otro tipo de alternativas y de cultivos, más aún teniendo en cuenta, y esta es la segunda razón, y es que los incumplimientos que se han dado en materia del programa de sustitución de cultivos, el famoso PENIS, que es uno de los desarrollos del acuerdo de paz con las FARC, que ha tenido unos inmensos retrasos con las 99.000 familias que han hecho parte de ese programa, pues obviamente ha generado una enorme reticencia por parte de las familias de meterse en programas de sustitución. Entonces, esta coyuntura incluso ayudaría para que estas familias sobrepasaran esa enorme resistencia que tienen frente al Estado. Es el punto de vista experto de María Victoria Llorente, la directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien nos ha ayudado a entender qué está pasando con el precio de la coca en Colombia y sobre todo qué impacto económico y social tiene. Muchas gracias, María Victoria.
Muchas gracias, Mauricio, por invitarme. La desaceleración de la economía colombiana y la falta de oportunidades en el mercado laboral lamentablemente están haciendo que muchos compatriotas migren del país. Karen, ¿qué pasó con tu amigo, el que se había especializado con tanta ilusión y tanta esperanza y como que no encontró nada? ¿Qué hizo? Pues Mauricio estudió, se especializó, buscó y definitivamente le tocó irse del país porque no encontró nada. Como tantos otros colombianos, Karen, ¿sabes cuántos colombianos se fueron del país el año pasado? No, Mauricio, no tengo ese dato. ¿Tú lo tienes? Pero Karen, Mauro, tranquilos, no hay problema. Yo tengo el dato, es más de 500.000 de colombianos se fueron el año pasado del país. Yo hablé con uno, es un profesional, decidió irse del país por mejores oportunidades. ¿Por qué migran los colombianos fuera del país? La nota de Pipe. Juan Camilo Ayala es profesor de inglés. Se preparó arduamente para desempeñar su profesión, trabajó en los mejores colegios de Bogotá. Tiene su familia, sus amigos en Colombia, tenía un trabajo estable, pero hace unos días decidió abandonar el país en búsqueda de un mayor bienestar. Tengo el propósito de crecer profesionalmente, de ganar experiencia internacional, entonces ese es uno de los motivos por los cuales decidí enseñar en el extranjero. Es uno de los talentos que están abandonando el país en búsqueda de mejores oportunidades económicas. En 2022 Colombia rompió todos los registros históricos de nacionales que salieron del país, más de 500.000. Se busca un beneficio, se busca también un crecimiento en el área económico, entonces pues también es uno de los propósitos por los cuales tomó la decisión de salir del país. Actualmente el país tiene la mayor ola migratoria de colombianos en lo que va de la historia, porque sí, hemos tenido varias olas migratorias. Entonces estamos en la quinta oleada migratoria, de las cuales 4 han sido de expulsión de migrantes y una ha sido de retorno. Las primeras 3 oleadas fueron las que se fueron constituyendo entre los años 60 y 70 en la primera, los años 80 en la segunda y la tercera entre 1998 y 2015. Juan Camilo Ayala se fue para ganar en dólares y mejorar sus finanzas. ¿Qué más razones tienen los colombianos para dejar su país? Los jóvenes van a buscar una mayor competitividad en sus estudios y en sus opciones laborales y académicas. ¿Para qué? Pues para ser una persona que tenga un mayor nivel de ingresos, que tenga una posibilidad de tener una capacidad adquisitiva mayor. Pero por supuesto, en ocasiones lo económico no es lo único que motiva a los colombianos a dejar el país. Este periodo de gobierno no ha sido consecuente con lo que propuso en cada una de las promesas en las campañas. Entonces ha habido aspectos que directamente se han visto afectados en la economía, en el bolsillo de cada persona, de cada ciudadano del país. Estados Unidos, el país al que llegó Juan Camilo y donde se encontró con su hermano, otro profesional colombiano que viajó por un mejor porvenir económico, es el país donde hay más colombianos, pero no es el único lugar donde llegan nacionales. Los colombianos frecuentan más países como los que son miembros de la Unión Europea o recientemente se ha venido abriendo la posibilidad de ingresar al Reino Unido. Ese es el panorama del mayor momento de migración en la historia nacional. Momento que poco a poco está perjudicando la economía colombiana, las finanzas públicas. Y es que podríamos estar perdiendo recambio generacional, pueden ser personas que podrían estar cotizando en las plataformas de seguridad social. Cerebros, talentos que ya no cotizan al sistema pensional colombiano, que no mueven la economía nacional, colombianos que se van para en muchos casos no volver. Rostros de migrantes que cada año se multiplican. Hay muchas personas buscando la oportunidad de salir, muchas personas lo han logrado, muchas personas quieren hacerlo. Y en Impacto Económico le ponemos también la lupa a todo lo que nos afecta internacionalmente. ¿Y qué nos afecta internacionalmente? Pues justamente las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, puntualmente para el mundo, pero también para América Latina. Hoy lo vamos a analizar con Mauricio. ¿Qué es lo que está pasando en este punto, Mauricio? Pues efectivamente, Karen, en medio de tantas noticias que solemos tener, vean que el Fondo Monetario está un poco más optimista y nos trae nuevas noticias. Vamos a ver en concreto las cifras que estabas mencionando. Ojo, que el crecimiento mundial para el Fondo Monetario Internacional va a ser este año ligeramente superior a lo que había pronosticado hace apenas unos meses. 3% en 2023,
3% en 2024. Ahora vamos a ver si eso es bueno o malo. Para América Latina, algo que nos importa mucho. En abril se estaba estimando un crecimiento de 1,6%, lo aumentó ya, un crecimiento de 1,9%. Un poquito que aumenta, pero aumento es aumento al fin y al cabo. Y todo esto tiene que ver, Karen, con unas circunstancias favorables que el fondo ha señalado. ¿Cuáles son? Así es, hay tres generalidades que podrían darle un respiro a la economía. Número uno, que se ha flexibilizado el techo de la deuda en Estados Unidos, que ustedes saben que es un país que también siempre da el coletazo a otros países. Número dos, que se logró por fin controlar un posible riesgo de una crisis financiera tanto en Estados Unidos como en Europa. Y número tres, también muy importante, que la inflación puede empezar a bajar muchísimo más rápido de lo esperado y eso a su vez hace que las tasas bajen, Mauricio. Pero no todo es color de rosa como Barbie, ¿no? Como corresponde a cualquiera que haga proyecciones, hay que mostrar las cosas buenas, pero también las cosas riesgosas, por lo menos. Ojo lo que dice el Fondo Monetario. Se puede intensificar el conflicto entre Rusia y Ucrania y eso puede traer problemas en lo que resta del año y para el año entrante. Segundo, otros conflictos geopolíticos, por ejemplo, las tensiones entre Estados Unidos y China pueden traer disrupciones en el comercio internacional. Tercero, eventos climáticos extremos, por ejemplo, el fenómeno del Niño para América Latina y para Colombia puede traer impacto desde el punto de vista de la inflación. Y finalmente, China, que se está recuperando, puede crecer menos de lo que la gente estaba esperando. Esos riesgos hay que tenerlos en el panorama y uno dice, bueno, entre lo bueno y lo malo, ¿con qué nos quedamos, Karen? Bueno, en realidad es como un sabor agridulce porque por un lado tenemos un mejor dato que abril, lo cual es muy bueno, pero por el otro se podría describir este crecimiento como mediocre porque estamos comparando un 2% con un 3% a nivel mundial. Y eso es lo que suele suceder cuando se hacen proyecciones. No todo es color de rosa como Barbie, como dice Karen, pero las cosas pintan un poquito mejor de lo que pintaban hace 3 meses y eso lo registramos con gusto en Impacto Internacional. Esta semana se celebra en Bogotá la feria WeTrade, la feria más importante de América Latina de equidad, diversidad e inclusión. No se pierda después de comerciales nuestra entrevista con Felipe Cárdenas, el director de la Cámara de Diversidad, explicándonos en qué consiste este evento y sobre todo cómo se va expandiendo este nuevo mercado dentro de la economía. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista esta semana en concreto en Bogotá es la feria WeTrade, la feria de diversidad y equidad más importante de América Latina que llega a su 9ª edición. Para explicarnos la importancia de todo esto tenemos con nosotros a Felipe Cárdenas, el presidente de la Cámara de la Diversidad en Colombia. Felipe, bienvenido a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de la Cámara de Diversidad? Bueno, la Cámara de la Diversidad es una iniciativa empresarial que nació en el año 2012. Nosotros nos fundamos con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, un par de empresas de nuestro país y muchos voluntarios, primero como Cámara de Comercio LGBT. Fuimos por 10 años la primera entidad gremial que se dedicó a personas, no a un sector de la economía. Y apoyamos por una primera década de trabajo a todas las personas que son sexualmente diversas a empoderarse económicamente. El año pasado, con nuestro aniversario de esa primera década, subimos a Cámara de la Diversidad, abriendo la sombrilla de la diversidad a más grupos sociales minoritarios de interés. Hoy trabajamos con fuerza en temas de diversidad sexual y su inclusión económica, pero también para personas con origen étnico-racial diferente al caucásico, como personas afro, indígenas, raizales o palenqueros, adultos mayores, personas migrantes, personas en condición de discapacidad y cualquier otro grupo emergente que haya de estas diferencias humanas que tiene nuestra sociedad. Bueno, Felipe, habrá gente en sus casas que está diciendo muy importante la reivindicación de los derechos y la búsqueda de la equidad, pero estamos en un programa de economía, muéstreme el dinero. Te quiero preguntar, ¿qué porcentaje de la población colombiana se autocalifica como diversa en distintas dimensiones y qué tanto va creciendo el mercado en distintas dimensiones también? Colombia voluntariamente expresa, según la última encuesta de Ipsos a nivel global, que el 11% de su población se identifica como sexualmente diversa. Nosotros con el DANE manejábamos estadísticas del 6.5 al 7%, claro, mediciones prepandemia. Después de haber pasado estos últimos años, la gente expresa de una manera más abierta su diversidad. En diversidad sexual, si la cifra de esta última encuesta global está más afinada a la realidad, estamos hablando que en Colombia tenemos fácilmente 5.5 millones de ciudadanos que son sexualmente diversos. Con el DANE se nos dice que la población afrodescendiente del país es cercana al 9%. Estos son casi 5 millones de ciudadanos también.
aproximadamente el 7% está diagnosticado o se identifica con alguna discapacidad o necesidad especial. Estos son más de 3.5 millones de ciudadanos. Y así te puedo pasar por diferentes grupos sociales, al menos esos 3 son datos protagónicos, pero algo muy importante, los grupos sociales minoritarios están generando un poder de consumo o de compra en el país superior a los 16.000 millones de dólares por año. Esto es una cifra bastante poderosa, porque si yo soy una empresa, independientemente que tenga 100 empleados o 50.000, puedo mirar a todos estos grupos sociales no solo como una fuerza de talento que me puede ayudar a enriquecer mi planta laboral y generar más capacidades dentro de mi empresa, pero también como una fuerza de consumo que permita dinamizar la economía cuando yo me acerco a estos grupos sociales de una manera no oportunista, sí genuina, pero de una manera cercana, más allegada desde el mercadeo, la publicidad, que permita que estas personas se sientan incluidas en su oferta de valor. Bueno, Felipe, y esta semana WeTrade en Bogotá, la feria más importante de inclusión y diversidad de América Latina. Una invitación para quienes nos están viendo para que vayan. Claro que sí, todas las personas que nos están viendo pueden ingresar a www.expowetrade.com. Ahí encuentran toda la información de este evento que sucede jueves 27 y viernes 28 en Ágora, el Centro de Convenciones de Bogotá. Vamos a estar en una gran puesta en escena combinando 4 componentes principales. El evento tiene más de 20 conferencias de interés en diversidad, equidad e inclusión de diferentes representantes de Colombia, Brasil, México, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, que vienen a compartir sus buenas prácticas. En paralelo a ello tenemos una feria comercial con más de 50 expositores de productos y servicios que tienen una oferta amigable libre de discriminación, acompañada de una feria laboral. Va a haber más de 10.000 vacantes ofrecidas en entornos laborales libres de discriminación. Si usted está buscando empleo, vaya a Ágora estos 2 días con su hoja de vida impresa o en digital y ahí va a poder encontrar oportunidades de empleo muy interesantes. Y cuarto, para cerrar esta puerta en escena, una gran agenda cultural. Estamos resaltando artistas plásticos, cantantes, grafiteros, show drag y arte de entretenimiento nocturno alrededor de diferentes apuestas de diversidad, equidad e inclusión. Así que es un cóctel perfecto para hacer de este evento, como lo dice su propio eslogan, la feria de diversidad, equidad e inclusión más grande de América Latina. Bueno, vean ustedes todo lo que va a pasar en WeTrade jueves y viernes de esta semana en Ágora, en Bogotá. Y para entender no solamente el impacto y la dimensión de esta feria, sino también los inmensos avances que ha habido en la última década, especialmente en este tema de la inclusión, la equidad y la diversidad, hemos tenido con nosotros a Felipe Cárdenas, el director de la Cámara de la Diversidad. Muchas gracias, Felipe, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, gracias por esta invitación y que todos recordemos que discriminar no es negocio. Todos muy felices porque tenemos mundial, porque está Linda Caicedo, las grandes jugadoras, pero ahí detrás hay un enorme problema económico. En Australia es muy costoso vivir. Nuestra colega Olga Elena Fernández está allá y nos informa qué tan costoso es vivir en Australia. Notar que Australia es un país próspero es fácil. Su riqueza se ve por todas partes y las cifras lo confirman. Es la 12ª economía del mundo, con un desempleo del 3.7% y un crecimiento económico del 2.2%, que es igual al que tenía antes de la pandemia. En las calles se ve bienestar y tranquilidad. Sin embargo, este país está viviendo lo que todos los demás han sufrido por años y ellos no conocían: la inflación, que en este momento es del 7%, la más alta de los últimos 30 años. Sí, o sea, yo llegué aquí hace 4 años, en 2019, y el precio, podías pagar las cosas perfectamente con el salario que tenías, pagabas todas tus cuentas y tenías dinero para ahorrar o incluso gastar o salir de viaje, pero desde entonces ha subido, podría decir, hasta el doble la comida y el alquiler. Sally y Doc tienen un hotel pequeño. Hasta hace 2 años estaban tranquilos con su futuro financiero. Ahora los abruma la incertidumbre. Well, we're getting less local business. So running the business, we actually don't get as many customers as we were last year. Y por ahora no ven luz al final del túnel. No light yet. Maybe a couple of years. That's what I'm guessing. That's my opinion. Esta inflación que está sufriendo Australia no tiene nada de raro. Es la misma que están viviendo todos los países después de la pandemia del COVID.
Lo que más le pega al bolsillo es el alza en los alimentos y los arriendos. Y en cuanto a las comidas, pues antes a lo mejor un queso rallado lo podías pagar a $5 y ahora a lo mejor están a 11. Yeah, definitely. I think during COVID there were a lot of issues with trucks and you know, bringing food into different states. So because of that, the prices went up and they stayed high. Rent and housing has definitely increased, and it's still on its way up. It's still going. A muchos, el salario se les va en lo esencial y las salidas cada vez son menores. This year particularly, I reduced the times to go out with my friends. So I tend to stay at home for the weekend, doing the things by myself. Pero pese a los altos costos de vida, Australia sigue siendo un paraíso, especialmente para quienes tuvieron que huir de sus países por violencia o por falta de oportunidades laborales. I think Australia as a country support human rights, support people who comes to live and people who apply for support refugees in general, and also Australia support all people coming, and they are nice, helping, they spend good time. It is safe country. No en vano, siempre está entre los 10 países más deseables para vivir, si se tiene en cuenta calidad de vida, oportunidades laborales y relación salario mínimo, costo de vida. Por eso, como dice Kyle, este canadiense enamorado de Australia, hay gente que se dedica solo a quejarse y no se da cuenta que vive en el mejor lugar del mundo. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, Karen, ¿te quedó claro por qué está bajando el precio de la coca en algunas regiones del país? Claro, Mauricio, pero también lo que es claro es que hay que identificar cuáles son esos diversos puntos de vista sobre este tema. Muy bien, Pipe. ¿Y te quedó claro por qué se están yendo lamentablemente tantos colombianos del país? Sí, Mauro, me quedó clarísimo. Es un fenómeno que cada día está aumentando y se van obviamente por mejores oportunidades laborales. Fenómenos que afectan a los colombianos, fenómenos que afectan a las familias cocaleras, todo lo que afecta a la economía colombiana y afecta a su bolsillo lo seguimos analizando aquí en Impacto Económico. No se lo pierda la próxima semana desde estos estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.